Rol del médico radiólogo en la evaluación de la mama operada. Dentro de los objetivos tenemos primero describir el espectro de hallazgos imagenológicos de la mama operada según el tiempo de evolución. Segundo, diferenciar los cambios postquirúrgicos y postactínicos de los hallazgos patológicos. Tercero, orientar a los especialistas no imagenólogos del significado de los hallazgos encontrados y de la mejor conducta a seguir. Por último, y no menos importante, reconocer y detectar los signos precoces de recidiva. Hablando un poco de historia, tenemos que los datos más antiguos acerca de la patología mamaria y su tratamiento provienen específicamente del papiro quirúrgico de Edwin Smith. Allí se documentan todas las instrucciones en torno a los tumores mamarios. Se indica que si al examen físico una lesión se encuentra caliente, sangrante e indurada, esa lesión no tenía cura. Que existían las únicas dos opciones para ese momento eran la cauterización y la amputación. Todo eso realizado con instrumentos rudimentarios. Posteriormente surgieron nuevas técnicas hasta fines más o menos del siglo XVIII-XIX, cuando el doctor Hanstel propone la mastectomía radical clásica. En ella se hace una extirpación completa de lo que es la glándula mamaria, los ganglios linfáticos, el pectoral menor y el pectoral mayor, con la consecuente deformación a nivel del tórax. Luego se realizó un gran esfuerzo para mejorar esta técnica, realizando procedimientos más conservadores y con un menor impacto psicológico, hasta llegar a la integración de la cirugía oncoplástica en nuestros días, con resultados satisfactorios. Hay que tener en cuenta que después de una intervención quirúrgica en la mama se van a producir cambios anatómicos, los cuales se van a ver reflejados en las imágenes radiológicas en los diferentes métodos de imágenes. Dichos cambios son un reto para el médico radiólogo, quien debe conocerlos y estar actualizado en las diferentes técnicas más usadas. Dentro de los métodos diagnósticos, bueno, va a depender de la disponibilidad de cada centro, de la edad y la clínica de la paciente, del tipo y el tiempo de cirugía. Dentro de los más usados tenemos la mamografía 2D, la tomosíntesis mamaria, el ultrasonido mamario y la resonancia mamaria. Esta va a estar reservada para aquellos casos de sospecha, especialmente de recidiva. Igualmente se van a usar técnicas mínimamente invasivas como son las biopsias, con las diferentes guías, ya sea bajo guía ecográfica, bajo guía mamográfica. La interpretación precisa de las imágenes de la mama operada va a depender de disponer de imágenes de alta calidad, de contar con un historial médico y quirúrgico de la paciente. Aquí va a jugar un papel muy importante los técnicos y los licenciados en el área de la glándula mamaria, ya que ellos van a verificar toda esa información aportada por la paciente. Esta información nos va a servir a nosotros los médicos radiólogos para poder hacer una adecuada correlación clínico-radiológico, así como también hacer una adecuada evaluación con los estudios previos, los cuales vamos a hacer una comparación. Hablando de los hallazgos de la mama operada, tenemos que existen hallazgos tempranos y hallazgos tardíos. Ambos se pueden producir tanto en condiciones benignas como en condiciones malignas. La diferencia va a depender del tipo y de la forma de presentación. Los hallazgos tempranos son aquellos que se producen en las primeras semanas posterior a la cirugía y que pueden tardar hasta los 12 meses. Dentro de ellos encontramos el edema y el engrosamiento cutáneo, las colecciones postquirúrgicas, la distorsión de la arquitectura, la asimetría global. Los hallazgos tardíos son estos los que se producen después del año posterior a la cirugía. Dentro de ellos están las calcificaciones, la distorsión de la arquitectura, la necrosis grasa y la alteración fibrocicatricial. Hablando del edema, tenemos que este va a ser provocado por el daño en los pequeños vasos, se va a caracterizar por un engrosamiento de las trabéculas. Hay que
diferenciar el edema postquirúrgico, que es ese edema focalizado ubicado en el sitio de la cicatriz quirúrgica, versus el edema post-radioterapia, el cual es un edema más difuso. Ambos van a ir disminuyendo progresivamente, exceptuando aquellos pacientes en los que se les ha realizado un vaciamiento axilar, en los cuales va a ser más prolongado el edema. En cuanto al engrosamiento cutáneo, bueno, tenemos que el grosor normal de la piel es menor de 2 milímetros. Se habla de engrosamiento cutáneo hasta que lograr aproximadamente 10 milímetros. Y que este va a ser más acentuado y casi siempre va a estar asociado a radioterapia. Ellos van a ir disminuyendo entre los 2 a 3 años hasta lograr la estabilidad. Si aumenta, hay que descartar recidiva. Tanto el edema como el engrosamiento cutáneo, así como también la compresión limitada, dadas las condiciones de sensibilidad de la paciente, van a condicionar un aumento de la densidad mamaria. Eso hay que tenerlo en cuenta. Este es un caso de una paciente de 45 años que le realizaron una cirugía conservadora por un carcinoma ductal en la mama izquierda en el año 2018. En el año 2019 viene a su control. En él podemos observar, esta paciente recibió radioterapia también y quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia. Hay que tenerlo en cuenta. En el estudio mamográfico, en el estudio de tomosíntesis, esta es una imagen 2D sintetizada. En las proyecciones CC y MLO podemos observar cómo existe un aumento de la densidad mamaria de forma difusa asociado a un marcado engrosamiento cutáneo. En este caso medía aproximadamente 9 milímetros y encontramos la discreta distorsión y presencia del clima metálico en el cuadrante superior interno de la mama izquierda. Estos hallazgos tienen traducción ecográfica, como podemos ver aquí, engrosamiento de la piel, alteración y aumento de ecogenicidad de las partes blandas y el edema. Esto más acentuado a nivel de lo que es el cuadrante inferior interno, que como podemos observar aquí era mayor. Y en el sitio del área de la cicatriz quirúrgica se observó esta pequeña área de colección correspondiente a un pequeño seroma. Ella regresa en el año 2020 a su control, en donde podemos observar una disminución de lo que es la densidad mamaria, al compararlo con el estudio del 2019. Existe menor engrosamiento cutáneo, persiste solamente una discreta distorsión a nivel de lo que es el lecho quirúrgico. No se observan masas ni microcalcificaciones de sospecha. En cuanto a las colecciones postquirúrgicas, tenemos que estas pueden ser los seromas, hematomas y abscesos. La evolución de ellos es hacia la reabsorción, la fibrosis o las calcificaciones. Se caracterizan en el ultrasonido por ser lesiones quísticas con ecos finos o pueden ser lesiones quísticas de aspecto heterogéneo. También pueden presentarse como nódulos de una ecogenicidad hipoecoica heterogénea, de contornos irregulares, con ecos en su interior y con reforzamiento posterior. En la mamografía se caracterizan por ser una masa densa, circunscrita, puede ser circunscrita o de contornos oscurecidos y que pueden estar asociados a distorsión arquitectural. En las fases agudas se va a observar un nivel hidroaéreo. En este caso, es una paciente que se le realizó una cirugía conservadora en la cual se encontró en el estudio ecográfico esta área de colección. Por la extensión de la misma se realiza este barrido extendido en el cual observamos una imagen anecogénica, ovoidea con reforzamiento posterior y con el edema perilesional en relación a un seroma. Otro de los hallazgos tempranos está la asimetría global, que se caracteriza por la mayor cantidad de parénquima denso en la mama contralateral. Este caso es una paciente operada de una mastectomía radical oncológica derecha con reconstrucción con colgajo miocutáneo. En ella podemos observar la neomama derecha formada por el colgajo miocutáneo predominantemente adiposo.
Y la mama contralateral es una mama heterogéneamente densa. Otro de los hallazgos es la distorsión arquitectural. Esta es la alteración de los elementos del estroma y de los contornos normales del parénquima, que va a causar una lesión angulosa, estrellada, espiculada. Va a coincidir con el hecho quirúrgico y hay que hacer diagnóstico diferencial con la fibrosis, con la necrosis grasa y con la recidiva. Este es un caso de una paciente de 37 años, se le realizó una cirugía conservadora por un carcinoma ductal infiltrante, vaciamiento axilar, recibió tratamiento con quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia. En el estudio en esta tomosíntesis el estudio es una 2D sintetizada. Podemos observar cómo se ve a nivel del cuadrante superexterno, plano medio y posterior, la distorsión arquitectural. Aquí podemos observar un pequeño quiste oleoso. Además de eso, la paciente tiene retracción y engrosamiento cutáneo. Este es un cuadro diferencial entre fibrosis y recidiva. Los hallazgos que podemos encontrar en la fibrosis es una lesión espiculada con centros radiolúcidos, mientras que la recidiva es una lesión espiculada pero con centro denso. La fibrosis se va a modificar en las diferentes proyecciones, en la mamografía, así como también en el estudio ecográfico. Y la recidiva no se va a modificar, va a permanecer idéntica. La fibrosis tiene una palpación indurada, mientras que la recidiva tiene una palpación nodular. La fibrosis va a disminuir en el tiempo, mientras que la recidiva aumenta en el tiempo. Dentro de los hallazgos tardíos encontramos las calcificaciones, la distorsión de la arquitectura, la necrosis grasa y la alteración fibrocicatricial. Las calcificaciones postquirúrgicas pueden ser calcificaciones benignas o calcificaciones malignas. Ambas se van a producir específicamente a nivel del lecho quirúrgico. Entre las calcificaciones benignas tenemos las calcificaciones del material de sutura, calcificaciones esteatonecróticas, calcificaciones cutáneas que se ubican específicamente en el área de cicatriz, calcificaciones distróficas y las calcificaciones características de la necrosis grasa. Las calcificaciones malignas van a representar el 43% de las recidivas locales, son frecuentes en el lecho quirúrgico, las formas de presentación pueden ser finas, pleomórficas, agrupadas, de distribución lineal o regional. Existe una mayor probabilidad de recidiva en aquellas pacientes que tienen un antecedente de componente in situ extenso o con antecedentes de comedocarcinoma. Este caso es una paciente con un antecedente de un carcinoma ductal infiltrante. Ella se le realizó tratamiento con cirugía conservadora y radioterapia. En uno de sus controles desde el año 2008 se observaron este grupo de microcalcificaciones pleomórficas de aspecto muy sospechoso, por lo cual le realizaron biopsia percutánea por estereotaxia, resultando una necrosis grasa. En su control posterior en el año 2010 podemos observar estas calcificaciones gruesas, densas, con centro radiolúcido, característico de la necrosis grasa. Hablando de la necrosis grasa, llamada también cistoesteatonecrosis, liponecrosis subcutánea o granuloma lipofágico, es un proceso patológico benigno de tipo inflamatorio, es la gran simuladora del cáncer de mama. Las formas de presentación van a depender de la edad de la lesión. En las edades más iniciales podemos encontrar focos hemorrágicos o áreas de grasa indurada, calcificación o fibrosis. En el ultrasonido, diversa la variedad que podemos encontrar. Puede ser una lesión quística, puede ser un quiste complejo con lesiones nodulares en su interior, pueden presentarse también como nódulos sólidos con marcado sombreado posterior. Además de esto, van a estar asociados a un aumento de la ecogenicidad del tejido celular subcutáneo y a distorsión arquitectural. En la mamografía se caracteriza por calcificaciones gruesas, quistes oleosos, asimetrías focales, microcalcificaciones pleomórficas o como masas espiculadas. Este es un ejemplo de una paciente que se le realizó una mamoplastia de aumento en 2 oportunidades.
en donde podemos observar el grupo de calcificaciones gruesas, distróficas, asociadas a área de asimetría focal, ubicadas en el cuadrante inferior interno. Características de necrosis grasa. Esta es otra paciente. Ella se le realizó una mamoplastia de aumento en el año 2006. En el 2013 le diagnosticaron un carcinoma en la mama derecha. Le realizaron una cirugía conservadora, recibió tratamiento con radioterapia más hormonoterapia y le hicieron también inmediatamente el recambio del implante mamario. En el postoperatorio inmediato presentó una complicación, en ese caso fue un seroma, y en el estudio control se observan estas dos áreas de necrosis grasa justo en la unión de cuadrantes inferiores que coinciden con el lecho quirúrgico, y entre ellas se observa esta área de asimetría focal, que es mejor visualizada en la proyección MLO, modificándose en la proyección CC. Se le realiza un complemento, que es una tomocompresión focal, en donde se observan la discreta modificación del área de asimetría focal, presentando áreas radiolucentes en su interior. En el estudio ecográfico, estas áreas se corresponden con nódulos heterogéneos, predominantemente ecogénicos, con marcado sombreado posterior. Entonces, un proceso fibrocicatrizal, ya que tiene áreas de necrosis grasa y la fibrosis, justamente en el área de cicatriz quirúrgica. Al comparar con los estudios previos, este diagnóstico ya era evidente y ahí había disminuido con el tiempo. Otra de los hallazgos es la alteración fibrocicatricial. Ella se caracteriza por la triada distorsión arquitectural, asimetría focal y calcificaciones distróficas. Pueden presentarse también quistes oleosos, como podemos observar aquí en este caso que les mostré. A veces las imágenes de la mama operada nos pueden causar dudas entre si las lesiones que encontramos se trata de una necrosis grasa, de un área de fibrosis o una recidiva. En ese momento es donde debemos hacer uso de todas las herramientas que contemos en el momento que tengamos disponibilidad, ya sea la mamografía, el ultrasonido, si es posible realizarle biopsia por el mejor método donde se observe la estructura sospechosa, o puede realizarse, si hay disponibilidad, el estudio de resonancia magnética. Pero en casos sospechosos siempre debe estudiarse a la paciente, con el fin de descartar lo peor, que es la recidiva. Hablando de recidiva, es la presencia de tejido tumoral en la mama operada con bordes negativos y tratadas con quimioterapia y radioterapia. Se habla de una recidiva precoz cuando se presenta de los 3 a los 5 años y de una recidiva tardía cuando se presenta posterior a los 7 años. El tumor residual es la presencia de residuos neoplásicos en los márgenes quirúrgicos y esta va a ocurrir frecuentemente en los 2 primeros años. El nuevo tumor primario va a ocurrir después de los 7 años en otro cuadrante o en la mama contralateral. Dentro de los objetivos del seguimiento de la mama operada está detectar recidiva locorregional, es decir, en la mama ipsilateral, en la pared torácica y en los ganglios regionales. Detectar metástasis a distancia y detectar un segundo TU primario. Existe un mayor riesgo de recidiva dependiendo del tamaño del tumor, de la afectación ganglional, del compromiso de piel y músculo, del tipo y grado histológico y del reporte inmunohistoquímico. Se dice que el riesgo de recidiva anual es del 1 al 2%. Otro dato importante es que del 58 al 88% de las recidivas van a ocurrir en el sitio del tumor primario, de un 22 a un 28% en el mismo cuadrante, pero en un sitio diferente al primer tumor. Y en un 10 a un 12% en un cuadrante diferente, o en la mama contralateral ya se estaría hablando de un nuevo TU primario. En este caso, una paciente le habían realizado una cirugía conservadora en la mama izquierda. En ella se observó en su estudio mamográfico control distorsión de la arquitectura y se decidió realizar el estudio de resonancia magnética, como podemos ver aquí,
en este plano sagital secuencia T1, la lesión, la distorsión arquitectural, que tiene forma estrellada, es hipointensa, y en la, esta es una secuencia T1 con gadolinio y saturación de grasa, podemos ver que es hiperintensa. Muy características del comportamiento de las lesiones de recidiva. Este caso es una paciente que le realizaron sufrió de un carcinoma en la mama derecha, le realizaron una mastectomía radical derecha en el año 2000 con reconstrucción con colgajo miocutáneo. Y le realizaron, además de eso, una mamoplastia reductora en la mama izquierda. Ella, 20 años después, en la consulta, viene a consulta por presentar un nódulo palpable en la cola axilar izquierda. A realizar los estudios de imágenes, en el estudio mamográfico se observa esta masa densa de contornos irregulares con espículas cortas ubicada en la cola axilar adyacente pectoral. Tiene traducción ecográfica de una masa sólida de contornos microlobulados, sombreado posterior y el borde ecogénico. Dio como resultado un carcinoma ductal. Le realizaron una cirugía conservadora en la mama izquierda y en el estudio control se observa la discreta distorsión a nivel de lo que es la cola axilar. No se observan masas ni microcalcificaciones sospechas. En la mama contralateral el colgajo miocutáneo. Y en el estudio ecográfico, en la región axilar no hay adenopatías, y en la cola axilar, justo en el área del lecho quirúrgico, está distorsión arquitectural. Dentro de las técnicas quirúrgicas, vamos a hablar algo para estar al tanto de cuáles son las técnicas más usadas. Están las cirugías con fines estéticos, entre ellas están la mamoplastia de aumento, la mamoplastia reductora y la mastopexia. Cirugías oncológicas, está la cirugía preservadora a conservadora, la mastectomía radical modificada y la mastectomía reductora de riesgo. Y la cirugía oncoplástica, que se puede realizar ya sea con procedimientos heterólogos o procedimientos autólogos. En cuanto a la mamoplastia de aumento, los aspectos de la imagen, los métodos de imágenes nos van a ayudar a determinar la ubicación y el tipo de implante, observar si existen deformidades a nivel del contorno de los implantes. En la mamografía, descartar distorsiones, calcificaciones. En el ultrasonido, si existen ondulaciones, pliegues radiales, engrosamiento capsular. Y descartar ruptura intra y extracapsular, así como también colecciones. Este caso, una paciente con antecedente de una mamoplastia de aumento, donde podemos observar la ubicación de las prótesis, que es de ubicación retropectoral, tienen los contornos regulares, no se observan signos de ruptura intra ni extracapsular. En las proyecciones Eklund, que se tiene que realizar indispensable en este tipo de pacientes, podemos observar los cambios postquirúrgicos, el engrosamiento cutáneo, la discreta distorsión del conectivo. Y a nivel de la región retroareolar, calcificaciones puntiformes justo en el área de la areola. Se le hace en estas proyecciones ampliadas, podemos observar justo en la unión de cuadrantes inferiores y en la región areolar cómo se observan las calcificaciones puntiformes, densas, homogéneas, algunas con centros radiolúcidos, características de calcificaciones de aspecto benigno en estas pacientes operadas por mamoplastia de aumento. Este es otro caso, una paciente con mamoplastia de aumento en el año 2001. Aquí podemos observar la ubicación. Estas son de ubicación prepectoral, están por delante del músculo pectoral, tienen contornos ondulados. Aquí se puede observar una discreta angulación o herniación del contorno superior de la prótesis izquierda. Además de esto, podemos observar el engrosamiento y la discreta distorsión arquitectural, especialmente a nivel de las regiones retroareolares. Otro de los métodos usados para el aumento mamario es el injerto de grasa autóloga.
En ella podemos observar a esta paciente antes de realizarle las inyecciones de grasa en la mama, como es una mama heterogéneamente densa. En su estudio posterior a la inyección de grasa autóloga se observan estas áreas radiolucentes. Aquí justamente tiene las paredes calcificadas, característica de quistes oleosos. Como se ve aquí, que ha disminuido la densidad mamaria. En cuanto a la mamoplastia reductora, hay que tener en cuenta hallazgos como son bandas o estrías de fibrosis en la región subareolar, las cuales son más evidentes en las proyecciones CC. Existe una redistribución del tejido fibroglandular, especialmente hacia los cuadrantes inferiores, alteración de la arquitectura, mejor visualizada en las proyecciones MLO, áreas de asimetría focal, engrosamiento cutáneo, calcificaciones postquirúrgicas y elevación del complejo areola-pezón. Aquí ejemplificamos esos hallazgos como son las bandas o las estrías fibróticas, especialmente visualizadas en la proyección CC en la región subareolar. Existe una alteración y un aspecto retorcido del tejido fibroglandular. Estas imágenes que son quistes oleosos no calcificados, especialmente en los cuadrantes inferiores. Otra paciente con antecedente de mamoplastia de aumento, en ella se observa esa redistribución del tejido fibroglandular, especialmente hacia los cuadrantes inferiores. Existen calcificaciones en material de sutura, asimetrías focales, las cuales se modifican y presentan áreas radiolucentes de su interior en las proyecciones complementarias. En cuanto a las cirugías oncológicas, bueno, ya les dije que podía ser la cirugía preservadora conservadora, la mastectomía radical modificada y la cirugía oncoplástica. Este es un ejemplo de una paciente con antecedente de una cirugía conservadora en la mama izquierda, en el cuadrante superoexterno. Se puede observar la distorsión, el engrosamiento y la retracción cutánea. Se observa una grapa metálica en el sitio de cicatriz quirúrgica, no hay masa ni microcalcificaciones de sospecha. Adicionalmente, calcificaciones de trayectos vasculares parcialmente calcificados y una discreta distorsión en la axila izquierda por ganglio centinela negativo. Otra paciente con antecedente de cirugía conservadora en la mama izquierda por un carcinoma ductal infiltrante en el año 2020 recibió tratamiento con radioterapia ganglio centinela negativo ipsilateral. Entonces, en la proyección, en el estudio mamográfico se observa cómo existe asimetría focal. Lo podemos ver aquí en el cuadrante superexterno plano medio posterior, asociada a engrosamiento cutáneo y efecto retráctil. Y los cambios postquirúrgicos a nivel de la axila. No hay adenopatías de sospecha. En este caso, una paciente con una mastectomía radical modificada. En ella son indispensables evaluar el área de la intervención quirúrgica, el área de cicatriz quirúrgica. Se le realiza la proyección axilar oncológica con el fin de determinar si existe la presencia de adenopatías y en el estudio ecográfico justo hacer énfasis en lo que es la cicatriz quirúrgica para ver si existen casos de recidiva. Aquí podemos observar cómo se ve una paciente operada de mastectomía, como se ven las costillas, la piel, el tejido celular subcutáneo en los músculos. No hay masas que llamen la atención. Igualmente hay que hacer la evaluación de la mama contralateral en sus proyecciones convencionales y el ultrasonido mamario complementario en caso de que sea necesario. En cuanto a la cirugía oncoplástica, tenemos que puede ser realizada por procedimientos heterólogos, ya sea con la colocación de implantes mamarios o con la colocación de expansores. Y procedimientos autólogos, que es la colocación de injertos miocutáneos o de injertos de grasa autóloga. Ejemplos de una paciente con una cirugía oncoplástica con procedimientos heterólogos, es decir, con la colocación de implantes mamarios. Esta paciente le hicieron una reconstrucción mamaria inmediata posterior a mastectomía bilateral con implantes mamarios. No tiene pezones y no tiene areola.
importante evaluar en ellas lo que es las prótesis mamarias, lo que es la piel, el tejido, en este caso tejido adiposo que quede. No hay ausencia de pezón y de areola. Y la evaluación de lo que son las regiones axilares. En cuanto a las reconstrucciones con colgajos miocutáneos, los más usados son los de recto abdominal y los del músculo dorsal ancho. Este es un ejemplo de una paciente a la que le hicieron una reconstrucción miocutánea con colgajos miocutáneos de ambos rectos abdominales. Eso podemos observar en las dos mamas, en las dos neomamas, la presencia de los colgajos miocutáneos. Y en esta paciente podemos observar también la presencia del colgajo miocutáneo. Vamos a ver que siempre va a existir una densidad posterior, que es esta, igualito que en la de los rectos, del recto abdominal del caso que les dije anteriormente, que se corresponde con el pedículo muscular. Se pueden observar estas líneas curvilíneas densas que se corresponden con el borde anterior del colgajo. Este es un caso de una paciente con una reconstrucción con colgajo miocutáneo del dorsal ancho y la colocación de implantes mamarios por un CA de mama. En ella se puede observar en las proyecciones con ECLUM y con la inclusión del implante, cómo se ve el colgajo miocutáneo. Está la neoma, es una neomama conformada especialmente por un colgajo miocutáneo, el cual presenta integridad de su contorno. No hay masas ni lesiones de sospecha. Y se hace la evaluación de lo que es del implante mamario. En el ultrasonido podemos ver cómo se ve la piel, el colgajo miocutáneo y el implante mamario. Esta paciente, bueno, sacada del baúl de los recuerdos, es una paciente de 64 años con el antecedente de carcinoma intraductal papilar de bajo grado, multifocal. Le realizaron una mastectomía radical bilateral con ganglio centinela negativo, una reconstrucción miocutánea inmediata con la rotación de colgajos miocutáneos de ambos rectos abdominales. Ella, 5 años posterior a la cirugía, consulta por presentar masas palpables, especialmente en su mama derecha, por lo que se le realiza en su estudio de mamográfico y ecográfico, donde se observan, se ven las neomamas en ambos lados, que tienen integridad de sus contornos, y la presencia de estas calcificaciones voluminosas justamente en el área del pedículo muscular, características de áreas de necrosis grasa, que son una de las complicaciones más frecuentes en los colgajos. En el estudio ecográfico se observan como lesiones nodulares heterogéneas, predominantemente hipoecogénicas, con sombras laterales, pueden ser avasculares o pueden presentar vascularidad. En este caso eran avasculares. Hallazgos compatibles con necrosis grasa. La paciente se quedó más tranquila al saber el diagnóstico. Dentro de las conclusiones tenemos que la familiaridad con las técnicas quirúrgicas de vanguardia y sus características de imágenes es esencial para la interpretación radiológica y puede ayudar a evitar falsos positivos. Es importante que el médico radiólogo conozca e identifique los hallazgos benignos de las lesiones sospechosas con el fin de detectar casos de recidiva en fases precoces. Y por último, la precisión en la interpretación de las imágenes va a depender de contar con el historial médico y quirúrgico de la paciente, de contar con estudios previos, los cuales nos va a ser de mucha ayuda, así como también interpretar y disponer de imágenes de alta calidad, así como también debemos estar actualizados tanto en las diferentes técnicas quirúrgicas como en las diferentes situaciones que se presentan